Hoy, accediendo a gentiles pedidos del público que llama y solicita cosas, vamos a hablar sobre el control mágico de las lluvias, del sol y de los vientos, ya que hay aquí en Córdoba y en todo el país un tiempo inestable y que el servicio meteorológico insiste en pronósticos agoreros. Pues vamos a ver qué podemos hacer con la magia. Una de las principales tareas que debía cumplir el mago o el poderoso en algunas culturas primitivas era controlar el tiempo y asegurar buenos climas. Vamos a ver entonces qué sucedía en algunos lugares cuando la gente deseaba controlar la lluvia, el sol y el viento. En la India, por ejemplo, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer las lluvias. En principio se debían aprender un himno del Samaveda llamado Canto del Sakvari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, el rayo. Pues bien, el estudiante que quería no solo aprender la letra, sino dominarlo en sus inflexiones, debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Allí durante un tiempo bastante largo, no un rato, ni una tarde, ni un día, ni un mes, un tiempo que podía variar entre los 7 y 12 años. Y bueno, si usted quiere controlar la lluvia, viejo, es así. Si no quiere hacer el esfuerzo, bueno, después no se queje cuando llueve. Bueno, durante esos 7 o 12 años, debía observar las siguientes normas: llevar ropas limpias, comer alimentos negros. ¿Negro? No es fácil, No es fácil porque no hay tantos alimentos negros. No. A mí se me ocurren cierta clase de porotos, sí, aceitunas, las bananas que uno abandona, claro, que empiezan a pudrirse. ¿Qué otro alimento negro hay? El chocolate. Sí, hay berenjenas negras también. Berenjenas negras hay. No, pero por dentro no. Pero por dentro no, bueno. Qué lástima, como la del otro comérselas lado. por fuera. Sí, como los higos con cáscara. Los higos negros, claro. La cáscara de higo, entonces. Está bien. Aceituna negra. Dice, en fin, no podía durante todos esos años refugiarse bajo un techo, no podía cruzar una corriente de agua sin tocar el agua de esa corriente, es decir, no podía atravesar puentes. Le estaba prohibido navegar y necesitaba cantar aquel himno, el canto de Sakvari, todos los días. Y esto era lo más fácil, verdaderamente. El que seguía aquellos preceptos solo necesitaba desear la lluvia para recibirla. Después de 12 años en estas condiciones, uno deseaba la lluvia y la lluvia se producía. Me dirán ustedes, ya que se trata de hacer de un deseo una regla, una especie de cosa inevitable, pues me gustaría que eso sucediera con otra clase de deseo, sino con el mero deseo de que llueva. Contestaré yo, no sé. Tenemos aquí la metodología para cumplir un deseo, a saber que llueva. Es extraño que este determinismo entre deseo y cumplimiento haya surgido nada menos que en la India. Sí, donde se trata de abolir los deseos. Exactamente, ¿no? Donde más bien se libran de la presión de los deseos aboliendo el deseo y no cumpliendo. Y estaba pensando, Alejandro, si me permite la digresión, en esta idea suya de trasladar esto a otros deseos por ahí más importantes para uno que el de la lluvia, y recordaba que también puede ser peligroso, ¿no? Estaba pensando en la piel de zapa, por ejemplo. Naturalmente, claro. Esa la novela de Balzac, donde un señor recibe como regalo una piel de onagro, que tiene como virtud el hacer cumplir los deseos del propietario, no bien estos son formulados, o no bien estos ocurren. Tiene, eso sí, como tantos objetos mágicos, la siguiente desgracia anexa, y es que a cada deseo la piel se achica, y lo peor es que cuando la piel se consuma totalmente, el propietario morirá. Al principio, el protagonista no se preocupa demasiado porque piensa que podrá dejar de desear, no bien la piel se achique demasiado, pero ya cerca del final comprende que le es imposible dejar de desear. Y le es imposible dejar de desear, no sé si dijo Balzac o se olvidó de decirlo, porque el hombre es deseo. Es ese deseo y no otra cosa. Si el hombre es desear,
Es inclinarse, como decíamos ayer, o como nos olvidamos de decir, hacia el futuro como un arquero. Y se inclina el hombre hacia el futuro como un arquero porque vive en una perpetua víspera, en una perpetua esperanza, buscando una posibilidad. Él mismo es también una posibilidad para otros. De modo que el protagonista de La piel de Zapa al final muere. Lamento haberles contado el final. Sí. Al final mueren todos. Bien. Esto en la India. Si usted deseaba lluvia en la India, tenía que hacer eso. Irse 12 años a la selva, etc. En Ekiu, que es un distrito de Abisinia, acostumbraban a trabarse en sangrientas peleas unos con otros y aldea contra aldea durante una semana entera todos los meses de enero. En realidad no tenían enconos ni enemistades, pero procuraban gestar un derramamiento de sangre, pues creían que esto hacía aparecer la lluvia. Entonces peleaban y se herían y se mataban para ver si llovía. El emperador Menelik de Etiopía, de Abisinia, prohibió esa costumbre, pero tuvo mala suerte. Al año siguiente la lluvia fue muy escasa y hubo protesta popular. Naturalmente el pueblo estaba indignado ante este error tremendo del emperador Menelik, y entonces permitió nuevamente esas luchas sangrientas, aunque solo 2 días por año. Empezó a llover, pero menos. Sangrar para producir lluvias era un procedimiento común en muchas civilizaciones. Los profetas de Baal, el dios fenicio, se cortaban con cuchillos conforme al mismo principio, para que lloviera. Entre los griegos, Salmoneo, que era rey de Elis, imitaba el ruido del trueno arrastrando vasijas de bronce con su carro, pero eso es nada comparado con lo que hacíamos en Abisinia. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, en el norte de la Hélade, cuando la sequía se prolongaba demasiado, parece que acostumbraban desnudar a una muchacha, incluso a veces cuando no había sequía, pero en este caso la vestían de pies a cabeza con hojas, hierbas y flores, y así disfrazada la llamaban la Dodola, tal vez porque estaba desnuda. Sí. Y la hacían recorrer el lugar, quise decir, y no lo logré, al frente de otro grupo de muchachas. Parece que se detenían en cada puerta, bailaban, y los dueños de casa debían responder arrojándoles agua. Agua que hacía falta para tomar, pero... En los mitos griegos las lluvias las producía Zeus. Y la verdad es que lo hacía en general para evitar algunas catástrofes particulares, ¿no? Porque las cuestiones que se referían a la fertilidad de la tierra y evitar las sequías, las atendían Poseidón, el dios del mar, que abría manantiales y fuentes con un tridente que tenía, y la diosa Deméter. Zeus apagaba incendios, por ejemplo, era como un bombero. Recordemos, a modo de ejemplo, que Zeus había amado a Alcmena, la esposa de Anfitrión, durante una noche que duró 3 noches, lo cual casi confirma la aseveración que hicimos hace algunas líneas. El esposo de Alcmena, Anfitrión enfurecido, quiso quemar en una hoguera a su mujer, pero Zeus envió una fuerte lluvia que extinguió el fuego, ¿no? Y ante aquella directa intervención de la divinidad, Anfitrión otorgó el perdón a su mujer. Algo parecido sucedió con Palene. Palene era hija de Citón y parece que su belleza era deslumbrante. Y Citón se negaba a darle en matrimonio a ninguno de los pretendientes que se acercaban a pedir su mano. Algo raro habría en eso, Rolón. Sí, algo. Obligaba a los muchachos a luchar contra él y los mataba porque era muy fuerte el viejo Citón. Pero, sintiendo declinar sus fuerzas, comprendió que debía resignarse a otorgar la mano de su hija, y a tal efecto la puso como premio a la hija de un combate singular entre 2 solicitantes, Driante y Clito. Pero Palene estaba muy enamorada de Clito. Siempre pasa eso, ¿no? Uh-huh. Pero no se atrevía a confesar la pasión. Y Palene, para que fuera Clito el que ganara, envenenó el arma de Clito, y ante el primer raspón que recibiera el otro, Driante, caería muerto. Eso fue lo que sucedió. Pero Citón, el viejo, se enteró de la trampa
mandó levantar una gran pira sobre el cuerpo de Driante y dispuso que la joven subiera a ella también para quemarla por tramposa, ¿no? Era un viejo malo, ¿no? Ujú. Pero entonces apareció Zeus, quien, fascinado por la belleza de Palene, interrumpió aquella hoguera con una fuerte lluvia. Algunos dicen que los griegos creían que la lluvia eran hijas de las aguas menores de Zeus. Cuando Zeus iba al baño, llovía. Y hay un dato filológico muy interesante. El cielo en griego, Ouranos, Ujú. tiene la misma raíz que el acto de ir uno al baño. Ourólogo, Ujú. Claro. Ouranos, Sí, ouros. Fíjese qué raro, ¿eh? No está mal. No, no, para nada. Bueno, en cuanto a lo que hacían los chinos, digo yo cambiando no de tema, sino de lugar. Los chinos estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas sentían las molestias de la lluvia, lo mismo que una persona viva. Por esa razón, en épocas de lluvias inclementes, desenterraban a los muertos, para que al sentir estos la molestia de la lluvia, hicieran algo allá en el más allá, para que parara. Era una teoría un poco obtusa, Ujú. no mucho más obtusa que aquella que sostiene que la lluvia proviene de la evaporación de las aguas, de la formación de nubes, y de todo ese cuento, ¿no? Cuando la lluvia era deseada, en cambio, porque veo cómo es el chino. El chino cuando llueve desea que pare, y cuando no llueve desea que se largue. Cuando la lluvia era deseada, hacían los chinos un enorme dragón de madera y de papel, y lo llevaban en procesión. Pero si no llovía, el dragón era insultado y hecho pedazos. Otras veces amenazaban y pegaban a la figura de un dios y lo despojaban de categoría. En Ajá. cambio, si el dios accedía a los pedidos de los chinos, lo promovían a una categoría superior por un decreto imperial. Es decir, hasta los dioses estaban sujetos a la burocracia imperial china. En abril de 1888, no hace tanto, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lungwon que detuviera una lluvia interminable, pero como Lungwon desoyó los pedidos, encarcelaron su imagen durante 5 días. Ello tuvo un efecto favorable, la lluvia cesó y el dios recuperó su libertad. El que no cree después de esto es porque no quiere. Ujú. Mucho razonamiento, le digo que no distan de esto a veces. Claro, que lo muchos escucha, ¿eh? razonamientos no distan mucho de eso. Los siameses también castigaban a sus dioses. Parece que cuando necesitaban lluvia, exponían a sus ídolos al sol abrasador. Y cuando deseaban tiempo seco, quitaban los techos de los templos y dejaban que los ídolos se mojaran. Esto, que parece gracioso y lejano, sucedía muy poco tiempo atrás en Europa. En Palermo, a fines del siglo pasado, arrojaron una imagen de San José en un jardín para que viera por sí mismo el estado de cosas y juraron dejarlo al sol hasta que lloviera. Muchas imágenes de santos también fueron puestas de cara a la pared, como si fueran niños traviesos en penitencia. Otros fueron expulsados de sus parroquias y groseramente insultados. En Caltacineta arrancaron las alas doradas de la espalda de San Miguel, y fueron reemplazadas por otras de cartón. Le quitaron su manto purpúreo y le pusieron un taparrabo, y más tarde lo juzgaron por falta de respuestas y ahorcaron la imagen. En cuanto a la necesidad del sol, el rey egipcio, el faraón quiero decir, como su representante, caminaba solemnemente alrededor de los muros del templo, y esto era para asegurar que el sol cumpliera su marcha alrededor del cielo sin la interrupción de un eclipse o cualquier otro inconveniente. Como sabemos, los griegos creían que el sol transitaba en su carro por el cielo. El chofer mítico de aquel carro casi siempre era Helio, el carro de Helio. Pero Helio tenía un hijo llamado Paetonte, un chico, muchacho.
La madre, llamada Climene, era una mortal y lo había criado en la ignorancia de quién era su padre. No le había dicho, mira, tu papá es el sol. Sí. Está para que no lo cargaran en el colegio. Vio cómo son en los colegios de discriminadores con los hijos del sol. Ahí viene el solcito. Sí. Se imagina, ¿no? Claro. Y ella también en el barrio no quería decir que había andado con el sol. Pero la verdad es que a la pobre Climene, cuando Helio se había unido a ella, no le había revelado su identidad. Y solo lo confesó cuando el hijo llegó a la adolescencia. Mirá, che, dicen, ¿te quiere decir algo? Soy el sol. Debe ser toda una sorpresa. Imagínese, señora, usted que está ahora ahí oyendo el programa con su marido le dice, che, ¿sabe una cosa? El tipo ahí sentado al revés en la silla con un mate en la mano, en camiseta. Te voy a decir una cosa, pero no la andé desparramando. ¿Qué? Dice la tipa que se está lavando las manos ahí. Sí. Después de haber terminado con los platos. Tipo le dice ya, dando la última chupada, cuando el mate rezonga, le dice, soy el sol. Y la mina, sin mirarlo, de espalda, le dice, vos vas a ser el sol. Si vos sos el sol, Sí, te queda eso. para mí. Sí. Dice la mina. El caso es que, bueno, este hijo de Helio y Climene se llamaba Faetonte. Y cuando el hijo cuando llegó a la adolescencia, vino la revelación, y el muchacho reclamó algún signo de su ascendencia. Le dijo a Helio, bueno, si sos el sol, dame algún signo. En realidad, lo que hizo fue rogar a su padre que le dejara conducir el carro del sol. ¿Por qué no me dejás manejar el carro? Y tras muchas vacilaciones, Helio accedió. Desde luego le hizo 1000 recomendaciones al joven. Y Faetonte partió, comenzando a marchar por el camino trazado en la bóveda celeste, decía aparición por el este, ocultación por el oeste. Pero pronto se apoderó de él un gran terror por la altura en que se hallaba, se abatató. La visión de los animales que representaban los signos del zodíaco lo amedrentó y abandonó el camino que le había sido trazado. Y descendió demasiado. Se acercó mucho a la Tierra. Se produjeron terribles sequías, por poco incendia todo el planeta. E incluso se dice que cuando pasó cerca de Etiopía, la proximidad hizo que los habitantes de aquella región se pusieran con una piel más oscura de la que habitualmente tenían, lo cual es una explicación. Volvió luego a subir, pero esta vez subió demasiado alto. Los astros se quejaron a Zeus. Zeus se asomó a la ventana, vio los líos que estaba haciendo el carro del sol y lo fulminó al pobre Faetón, precipitándolo al río Erídano. Fulminado Faetonte o Faetón es lo mismo. Helio continuó solo, transitando en su carro la bóveda celeste. Este carro lo arrastraban unos caballos velocísimos, llamados Pirunte, qué lindo nombre para un caballo, ¿no? Pirunte, Eo, Aetón y Flegonte. Con este carro recorría el mundo y al anochecer llegaba al océano, donde se bañaban naturalmente los fatigados caballos. Los rodios quiero decir, los habitantes de Rodas, ahí donde estaba ese coloso, que según se cuenta tenía un pie en una entrada, en un lado de la bahía del puerto de Rodas y otro pie en el otro lado. Parece que era mentira, ¿no? Era una de las maravillas del mundo. Bueno, los rodios, cuando necesitaban de los beneficios del sol, le entregaban anualmente un carro a Helio y 4 caballos que hundían en el mar para que el sol los usara. Pensaban que allí era donde el sol descansaba al atardecer. También los espartanos y los persas le sacrificaban caballos. Digamos algunas palabras acerca del control del viento. Ya hemos controlado la lluvia, el sol, ahora el viento. Bajo el reinado de Constantino, emperador del Imperio Romano de Oriente, un tal Sópater, era un
Sopater, era un apellido bastante común en aquel entonces. Fue condenado a muerte, acusado de atar los vientos con procedimientos mágicos, de modo que los barcos que llevaban cereales a Egipto y Siria quedaban detenidos. Sopater fue condenado no por mago, sino por producir terribles males económicos a Constantino. Los hechiceros finlandeses vendían viento a los marinos, a los que estaban detenidos en los puertos esperando vientos favorables. Parece que hacían 3 nudos en un pañuelo que luego entregaban al comprador de viento. Deshaciendo el primer nudo, el dueño del pañuelo podía provocar una brisa, deshaciendo el segundo se desataba un viento fuerte, pero si deshacía el tercero, un viento huracanado podía destruir las propias naves. Y digamos para terminar, según cuenta Herodoto, de Halicarnaso, que en Trípoli, una vez que soplaba el viento del Sahara, parece que sucedían cosas tremendas, ¿no? En una ocasión se secaron todos los pozos de agua. El pueblo se reunió en consejos y marchó unido a hacer la guerra contra el viento sur. Le declararon la guerra al viento. Pero cuando entraron en el desierto, el Simón, este viento tan citado en este programa, los envolvió y los sepultó a todos sin excepción. Murieron miles. Y dice Michelet, con alguna ironía, el historiador, ¿no?, que la historia pudo muy bien ser contada por alguien que los vio desaparecer durante la batalla, con tambores y timbales batientes, en la nube roja de aquel torbellino de arena. El viento sur ganó la batalla. Esto es lo que quería decirles a ustedes respecto al control del tiempo, al control del clima, mejor dicho, no del tiempo, ¿no? Así que si alguno de ustedes está interesado en controlar la sequía, el sol, la lluvia y los vientos, puede muy bien recurrir a estos procedimientos mágicos. ¿A quién dedicar esta charla? Pues, naturalmente, a algunos de los personajes que aquí aparecen. A mí me cae simpático el pobre Faetonte, ¿no? El chico este que le pidió el carro a su padre, este adolescente, que como tantos adolescentes le piden el carro al padre, y que se acercó demasiado a la tierra y produjo el fenómeno según el cual algunos de nosotros somos morochos. En algún caso habría que agradecérselo. Antes no había morochos en el mundo. Tuvo que venir Faetonte a morochizar este universo que carecía de toda gracia. Imagínense un universo sin morochos. Mal me cae, en cambio, el viejo Citón, este viejo malo, de esos viejos que no dejan que la hija ande con nadie. No, estos viejos arruinan el mundo. En cambio, la hija, Palene, me gustaba, pero me gustaba porque era linda, no porque era buena. ¿Quién más me gusta? A ver, los mandarines de Cantón, más o menos. Y sí, los hechiceros finlandeses que vendían viento en el puerto. Un vendedor de viento es verdaderamente una maravilla. Realmente. En realidad lo que vendían era una promesa de viento. Dice, cuando necesite, desanude el pañuelo. Y bueno, no sé, ¿no? Habría muchos reclamos. Pero un vendedor de viento está bien. Me imagino pregonando. Viento. Vientitos, ventichelos. Brisitas. Ráfagas. Chifletes. Un chiflete es como una porción de viento, ¿no? Te lo corta para familias humildes. Sí. Comprando 2 vientos le regalamos un chiflete. Le regalamos un chiflete. Estoy pensando, Alejandro, que no sé si pensarlo como un vendedor de algo así como una ilusión, o algo así como una póliza de seguros. Cuando no haya viento usted saque esto, ¿no? Porque de un lado me gusta y del otro no me decido. Lo que podría hacer el tipo es garantizarle un pago, una especie de recompensa en caso de que no hubiera viento.
Ajá. No sé si habrá seguros de viento, pero asegurarse el viento no estaría mal. Ahora, claro, el viento no es tan importante para la navegación, pero para algo puede ser importante. Yo voy a tomar un seguro de viento. Hay dos seguros. Un seguro contra la calma chicha, es decir, un seguro que garantiza viento, que te indemniza cuando el viento cesa. Pero también un seguro que te paga cuando hay viento, un viento que te perjudica. Sí, sí. Vientos, qué sé yo, vientos de olvido, esos que arrastran todo, vientos que te ponen nervioso. Entonces se asegura, te va a la playa, por ejemplo. Sí. Claro, en algún lado las compañías de seguro quebrarían. Va a Mar del Plata. Va a Mar del Plata y entonces, si hay mucho viento, te indemnizan. Pero lo que más me gusta es el pregón. Viento, viento. Qué lindo, ¿eh? Bueno, a todas estas personas les dedicamos esta charla. Y aquellos que están más preocupados por otra clase de climas, que son los climas y las lluvias interiores, si me permite ingresar en el terreno de la mala poesía. Ya sabe que la mala poesía se caracteriza por eso, ¿no? Por hacer metáforas donde lo exterior se convierte en interior. Es un viento que es un fenómeno de la realidad objetiva, se convierte en un fenómeno de la realidad subjetiva y nos recibimos de poetas y nos hacemos socios de alguna entidad. Pero es cierto que hay algunos que están esperando que terminen ciertas sequías interiores y amorosas, y otros, por el contrario, que están hartos de algunas lluvias, que están esperando vientos de escampada, ¿no? A todos les deseo mucha suerte. A los que tienen el alma inundada de hastío, les deseo que pare. Y a los que vienen de sequía, les deseo que llueva. Y a los que vienen nublados de cerrazón, les deseo que aclare. Siempre es bueno tener algún solcito donde calentarse, si me permiten ustedes la audacia. Y finalmente, ya en el colmo de la dedicatoria, aquellos que han sido el sol. Aquellos que, como el señor sentado en la silla al revés, en camiseta mateando, le confiesan a su mujer que es el sol. También podríamos inventar otra confesión, más romántica, pero también más frecuente. Podría ser así. Están los dos sentados en un umbral y es aquella hora mágica en que el sol se oculta. Hemos estado en silencio con una persona amada sentados en un umbral y hemos visto cómo la luz se ha ido y una mágica tiniebla viene a reemplazarla, y uno de los dos dice: ¿sabes algo? Soy el sol. Y el otro contesta: ya lo sabía. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta exposición meteorológica que hemos hecho hoy? Hay una canción de Edmundo Rivero que se llama Sol y Lluvia y que ha sido compuesta justamente para convocar soles y lluvias. Canta y toca la guitarra maravillosamente don Edmundo Rivero, y esta es una bella y rara canción que seguramente convocará aquel momento lluvioso, caluroso, húmedo, seco que andamos necesitando. Adelante, don Leonel.